Como les decía, queridas amigas, queridos amigos, esta mañana se terminó procesado de esta forma, de esta manera. De una u otra forma estamos conversando con dos personas que estuvieron al frente de la Cancillería. Una aquí en Uruguay, la otra en Ecuador. Yo un poco les conté a propósito de dónde podría navegar la charla con Quinto Lucas. Y sin nombrarles dónde iba a navegar, o dando pistas, la charla con Roberto Conde, que también fue canciller de la República. A este último le estoy dando con mucho gusto los buenos días, la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Conde? Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación, un abrazo. Ya me imaginé que estábamos hablando de Quinto. Yo no venía escuchando la radio, pero ya me imaginé que estábamos hablando de Quinto. Sí, porque muy bien, Quinto está preocupado y ya vamos a aprovechar para intentar desentrañar esto que pasó con este grupo de la FARC que vuelve a la guerrilla. Había pocas complicaciones en nuestra América y estaba poco confuso todo el panorama de la izquierda para que, bueno, ahora se complicara también con todo esto. Pero bueno, ese es otro tema, aunque es parte de nuestra América, ¿no? Los que pensamos en patria grande es parte de nuestros problemas, por supuesto. No, y es parte de una ofensiva intensa de la derecha internacional, porque claramente aquí hay sabotaje brutal por parte de los sectores más reaccionarios y más duros de la derecha colombiana. Decididamente se oponen a los acuerdos de paz. Sí, señor. Y a veces a esa derecha dura se le responde siento yo humildemente, con alguna torpeza. Creo que no es tiempo de guerrilla, pero bueno. Claro. No, ya el propio Londoño lo dijo, claro. Es un error colosal, pero bueno. Vamos a ver, lo hablaremos largo y tendido con el querido Quinto Lucas. Vamos a Uruguay. Antes que nada, usted va a encabezar el espacio 567, la lista al Senado. Así es, los compañeros de ese espacio me han honrado con ese ofrecimiento que yo he aceptado, por cierto, con mucho compromiso, ¿no? Y con mucho gusto. Yo quería esta mañana meterme en qué significa esto, el espacio 5567, qué significa para Roberto Conde encabezar esta vertiente, pero antes de eso quiero preguntarle, usted fue secretario general del Partido Socialista mucho tiempo. ¿Cómo está? Entre 2001 y 2005. Claro. Y sigue siendo socialista, más allá de que no está afiliado al Partido Socialista, tengo entendido. No, yo me vinculé de la orgánica del Partido Socialista a fines de 2014. Claro. Pero su pensamiento sigue siendo socialista. Es un pensamiento socialista de izquierda, porque socialismos hay muchos, ¿no? Ajá. Y yo no creo que... Quiero creer que no es por nostalgia, que sigo siendo un socialista con una mirada antisistema, porque la vida nos muestra cotidianamente ya las irracionalidades, las inmoralidades, la destrucción casi permanente de las fuentes de vida y el deterioro de las relaciones sociales y de las sociedades, que este capitalismo salvaje que ha logrado imponerse desde la década del 80 para aquí, porque reconozcamos que montado en una formidable revolución científico-técnica, el capital ha logrado controlar todo el proceso de aplicación de conocimiento a la creación de valor, y entonces esa ciencia que tendría que habernos conducido a una civilización mejor, está absolutamente manejada y controlada por relaciones económicas de producción y por relaciones sociales de producción, manejadas absolutamente por poderes hiperconcentrados. Ese es el famoso drama de quién controla el sistema mundo. Bueno, y para ponerlo en una anécdota bien gráfica y bien fácil de entender, lo que acaba de pasarle a la Argentina, ¿no? Se produce una gigantesca convulsión económica en 48 horas porque lo decidieron los mercados. El pueblo argentino decidió elegir sus candidatos a presidente y los mercados decidieron desatar una crisis en 48 horas que ha puesto a la Argentina al borde del colapso.
Entonces, ¿quién elige a los mercados? ¿Quién los maneja? ¿Quién los manda? ¿Dónde están las fuentes y las bases de poder? Bueno, es el poder concentrado fundamentalmente del mundo financiero y especulativo que controla hoy el curso de los acontecimientos económicos fundamentales. En una palabra, el sistema no nos está ayudando a construir una civilización mejor. El socialismo del siglo XX fracasó, pero el socialismo como visión filosófica de la necesidad de una sociedad nueva y más justa, más racional y con mayor sustento moral sigue existiendo. Entonces, filosóficamente uno sigue siendo socialista de izquierda en esa búsqueda, ¿no? Me queda claro, me queda claro. Ahora, como alguien que integró y estuvo al frente del Partido Socialista Uruguayo, ¿cómo ve el momento que vive este partido? ¿Cómo ve, por ejemplo, lo de Roberto Kleimerman, que se fue a la Unión Popular? Bueno, yo he tenido un trato personal largo con Roberto, no solo en el partido, integramos el mismo gobierno durante la presidencia de Mujica. He compartido muchísimos encuentros nacionales, internacionales, seminarios, discusiones. Me parece que Roberto dio un salto más allá, porque en realidad creo que la tarea es pelear para convencer al Frente Amplio de que tiene que tener una propuesta un poco más contundente y más profunda para operar sobre la realidad, pero en todo caso seguir discutiendo y trabajando mucho para fortalecer al Frente Amplio y no buscar desde fuera de él en un espacio político marginal. Lo digo con mucho respeto, esto de espacio político marginal, porque yo he proclamado, lo he dicho muchas veces en mis discursos y en mis notas, yo no tengo enemigos a mi izquierda, de modo que respeto a cualquier fuerza que se sitúe a la izquierda del Frente Amplio, pero me parece que en Uruguay la tarea histórica es fortalecer el Frente Amplio. ¿Y usted siente que en el espacio 567 esa propuesta de izquierda se fortalece en la coalición de izquierdas? Bueno, el espacio 567 tiene una trayectoria de ser una fuerza de izquierda, obviamente con un origen distinto al del socialismo al que yo pertenecí. Ellos vienen de una vertiente libertaria, yo vengo de una vertiente marxista, pero en todo caso son las fuentes doctrinarias de nuestros orígenes. En la práctica yo me siento muy conforme militando en el espacio 567 con gente que está absolutamente comprometida con construir una visión de izquierda, con impulsar transformaciones de izquierda, gente que con su militancia está decidida a no transigir en cosas en las que no se puede transigir, como es este intento de la derecha de volver de volver atrás, y a su vez dentro del Frente Amplio trabajamos en una perspectiva de convencer dentro del pluralismo propio del Frente Amplio a compañeros de la necesidad de profundizar la visión de izquierda que el Frente Amplio tiene. En concreto, Conde, ¿qué es profundizar la visión de izquierda? ¿Qué propone este espacio 567 que sea profundizar la visión de izquierda como usted la califica? Bueno, nosotros estos debates fueron interesantes cuando se produjeron hace 2 o 3 años en el Congreso del Frente Amplio, donde nosotros proponíamos, por ejemplo, aquella idea que no es originaria del TDP, pero que ya la venimos impulsando no solo los socialistas y otros, también el TDP, por cierto, a principios de los gobiernos del Frente Amplio, ya por 2004-2005, de transformar la economía social en un área estratégica de desarrollo para el país. Eso no lo pudimos hacer. El país sigue siendo absolutamente dependiente de la inversión privada y extranjera, lo cual nos dificulta completamente trazar nuestro destino como nación y como pueblo, porque si todo depende de lo que
hagan de afuera del país y lo hagan en función de su conveniencia y de sus ganancias, sino en función de las necesidades del Uruguay, aquí tenemos un problema. Nos están faltando recursos, fuerza y decisiones concretas para tomar más en nuestras manos el planeamiento estratégico del destino del país. Estamos muy como una hoja al viento, dependiendo de un agente histórico que es extranjero, que no es nacional y que es el inversor, ¿no? Entonces, están faltando bases materiales estatales y políticas dentro de Uruguay para construir nuestro propio proceso. Eso, a mi modo de ver, es profundizar. Tenemos que contar con más recursos propios, más ideas propias, más fuerza propia, más camino propio, si no estamos dependiendo de gente que maneja nuestros destinos, pero que no los comparte porque no son uruguayos. ¿Y cómo se logran esos mayores recursos propios, Conde? Bueno, ahí hemos tenido conversaciones bien interesantes sobre la cuestión de la plata en el mundo. Es cierto que Uruguay tiene una presión tributaria razonable, que oscila entre 30 y 31%. Nosotros no somos los locos de poner más impuestos, pero quizá haya que ir a una nueva reforma tributaria que haga una recomposición interna de eso. Hay que fijarse las prioridades de para qué ha pedido plata prestada del país, y dónde ponerla, y habría que ver si no se constituyen algunos fondos específicos de desarrollo con la finalidad de llevar adelante estos programas a partir de asignar recursos del presupuesto nacional, de origen externo, y de capitalización de resultados propios del Uruguay. Pensando en explotarlos, ¿dónde? ¿En qué áreas? Bueno, hay algunas áreas que son absolutamente claves. Por ejemplo, el desarrollo de conocimiento y la aplicación tecnológica del conocimiento científico es la principal carencia del país, ¿no? Yo decía en una charla el otro día con unos compañeros en un comité de base, el siglo XX fue el siglo de la economía del automóvil, ¿no? Si suponemos que dentro de 500 años para adelante alguien leyera un libro de historia y ubicara qué sería el siglo XX, seguramente va a encontrar algo que diga que la economía del siglo XX fue la economía del automóvil. Bueno, en un siglo entero nosotros nunca fabricamos un motor de automóvil. Entonces, esa historia no se puede repetir en el siglo XXI, y si el Uruguay repite esa historia en el siglo XXI está condenado a seguir siendo un país de segundo nivel en cuanto a desarrollo. De modo que la prioridad absoluta es el desarrollo del conocimiento científico, la aplicación técnica y la masificación de ese conocimiento. Eso no lo hemos comenzado a hacer, pero de una manera muy dispersa, débil. Hay que concentrar ahí todos los esfuerzos que el país necesita. Hay que preparar a la gente para la economía social. Entre los trabajadores no pueden quedarse sentados al cordón de la vereda esperando que venga un inversor si le conviene a darles trabajo. La civilización nueva necesita otra cosa. La gente tiene que acceder al trabajo por su propia formación y por su propia decisión. Por eso nosotros hemos dicho muchísimas veces, una economía progresista no se sostiene solamente en los dos sectores clásicos de la economía estatal y la economía de capital por acciones. Se sostiene en tres sectores: la economía estatal, la economía de capital privado o accionario y la economía social. Y si no desarrollamos este nuevo sector de la economía, jamás tendremos una solidez propia. No se puede tener una sociedad sana esperando que alguien que tiene riqueza le dé trabajo al que no tiene. Eso ya es una anticualla de la historia. Hay que desafiar ese concepto y no nos atrevimos a hacerlo, a pesar de que lo venimos pregonando desde 2004, desde 2005, ¿no? Allí, por ejemplo, en estas concepciones me parece que son las claves del cambio del país. Después hay
hay que priorizar exactamente qué áreas en concreto. Obviamente el Uruguay tiene una predisposición natural al desarrollo de las ciencias biológicas, de la biotecnología intensiva, bueno, perfecto, cada país tiene ciertas predisposiciones por sus tradiciones culturales, por sus características geoeconómicas, por el acervo cultural que viene construyendo desde las décadas anteriores. En concreto, cada programa se trazará sobre el acervo que Uruguay ya tiene, pero las concepciones es lo que falta profundizar, y las decisiones, ¿no? Me quedé con una imagen que le planteaba en el comienzo de la charla cuando hablábamos de Quinto Lucas, la patria grande, y lo quiero consultar en ese rol que tuvo usted de canciller. ¿Cómo se cometen algunas torpezas, yo al menos las siento así, de parte de nuestros vecinos? Yo nunca entendí, confieso, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner cómo mantuvieron el piquete en los puentes, cómo nos ningunearon con esa realidad, más allá de que tuvieran razones para oponerse a la pastera. Nunca entendí esa patoteada para con Uruguay. Y ahora que parecía que eso iba a quedar como en un capítulo casi olvidado, el candidato a la presidencia por la República Argentina viene aquí a Uruguay, habla bien del Frente Amplio, quiere conocer la Chacra de Mujica, dice que son amigos, qué sé yo, y en la primera de cambio no tiene mejor idea para sacarse un problema de encima que enchufar las valijas con los dólares y meterlas aquí en Uruguay. ¿Estos son torpezas de torpe? ¿Son errores? ¿O son cosas que casi deliberadamente se hacen para sabotear lo que se piensa? Bueno, son errores de porteño, en este sentido. Cuando digo porteño lo digo como categoría política, no denostando a ningún ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y tampoco al doctor Alberto Fernández. Los porteños tienen una visión de la geopolítica del Río de la Plata diferente a la de los demás, diferente a la de las provincias argentinas y diferente a la de la Banda Oriental, la provincia más rebelde y más autónoma de todo el virreinato. Por eso nunca nos pudimos poner de acuerdo, porque nunca aceptamos la dominación porteña. Vale recordar que el diario Artivista se centraba en tres grandes ideas, ¿no? Tierra, independencia y federación. Federación significa que todas las provincias eran iguales en derecho. Esa dialéctica de la historia, es decir, esa contradicción, esa tensión de contradicciones nunca terminada de resolver entre Buenos Aires y las provincias, tiene reflejos todavía 200 años después. Buenos Aires habla desde una posición y desde una altura que siempre la sienten un poco por encima del resto de las provincias. Por más que han demostrado también con muchísimos ejemplos que le tienen un gran respeto y un gran cariño al Uruguay. Y no hay que olvidar que durante 60 o 70 años que han transcurrido desde la década del 30 del siglo pasado hasta ahora son los principales inversores en el Uruguay y lo han sido siempre. No hay que olvidar la generosidad que han tenido, le dieron trabajo y comida a 400.000 uruguayos cuando nosotros no teníamos dónde ir. Son un pueblo hermano. Yo he abusado un poco del lenguaje y en una vez en el recinto de la Asamblea Legislativa de la provincia de Córdoba dije que éramos el mismo pueblo en dos estados y la gente se levantó y aplaudió de pie, algunos llorando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que no hay que olvidar. Pero la posición porteña, digamos, la posición de Estado que se tiene desde Buenos Aires, no siempre es compatible con esta visión de hermandad de los pueblos y muchísimo menos de igualdad de las provincias o de igualdad del Uruguay. De cualquier manera, el doctor Fernández fue cuidadoso, manejó el tema ese, pero dijo en aquellos años cuando Uruguay era algo parecido a un paraíso fiscal. Fue preciso en esto porque él sabe perfectamente que fue el Frente Amplio a partir de 2005 que firmó todos los tratados y convenios internacionales de cooperación en materia tributaria para que la OCDE, la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, sacara a Uruguay
de la lista gris en que estaba. Y ya podemos decir definitivamente que al terminar con las sociedades anónimas financieras de inversión, al terminar con la opacidad fiscal con que nos manejábamos, ya en 2010-2011 habíamos sacado al Uruguay de esa lista. Uruguay había dejado de estar catalogado internacionalmente como un cuasi paraíso fiscal, y eso el doctor Fernández lo reconoce plenamente. Pero bueno, lo de Antonini se lo sacó de encima tirándolo para acá. No sé qué elementos concretos tiene para eso, probablemente haya alguna declaración o algún testimonio, aunque eso jamás pudo probarse en ningún lado, ni siquiera en Miami, donde se intentó juzgar el caso Antonini. Sí, que no va a pasar nada está clarísimo, pero que eso vuelve a ser un elemento, una munición de la derecha aquí en Uruguay para atacar el frente, también. Por el otro lado, sí, claro. Es decir, a eso me refiero, a estas torpezas me refiero. Alberto Fernández comete la torpeza de que sin que haya habido ninguna prueba ni ningún juicio que concluyera en que ese dinero venía para acá, él afirma, bueno, eso iba para Uruguay. Eso fue una ligereza, fue una irresponsabilidad, fue una torpeza, como tú le dices, pero por el otro lado, el doctor Fernández ha dado señales de querer llevar una muy buena relación con Uruguay. Pero, casi en los mismos días, hablando de Venezuela, elogia a la diplomacia uruguaya y dice que, es cierto, que si a él le tocara ser presidente, frente al caso Venezuela se alinearía con el ejemplo de Uruguay y de México y trabajaría en esa misma línea. De modo que, bueno, la relación con Buenos Aires siempre va a estar salpicada por estas cosas. Tú sabes muy bien, yo estuve 3 años dedicado, el 60% del trabajo que a mí me tocó en la Cancillería, por decisión del presidente y del ministro, fue llevar las relaciones con Brasilia y con Buenos Aires. Sí, sí, me acuerdo. Si tú me preguntas, bueno, diga, ¿cuál fue su experiencia después de 3 años y medio, en donde hubo años que yo viajaba semanalmente a Buenos Aires? Y diría que es una experiencia matizada de cosas buenas y de cosas malas, porque logramos muchos avances en los papeles, tremendos esfuerzos diplomáticos, muy pocos avances en la implementación concreta de las cosas. Algunas veces tuvimos el máximo apoyo político de la presidenta, y luego en los niveles operativos no se implementaban ni siquiera las cosas que la presidenta había comprometido con nuestro presidente. Es un esfuerzo permanente porque desde Buenos Aires ellos se sitúan en otro plano y su prioridad absoluta es la Argentina. A pesar de que pregonamos mucho la integración, nuestros países están absolutamente presos, cada uno de ellos, de su problemática interna, y esto lo digo con total responsabilidad, no como un reproche, sino marcando un desafío de lo que nos queda por hacer. La integración en el Mercosur en este momento es absolutamente débil y los países están totalmente volcados a su problemática interna. Diría que estamos en una etapa histórica como para recomenzar casi de cero. Mire usted, capaz que habría que mandarle a Alberto Fernández lo que es la consigna del espacio 567 para mañana. Juntos a pararle el carro a la derecha para que no cometa estas torpezas. En el cierre le pregunto a Roberto Conde, ¿qué espera mañana allí en la huella de Sereñi, en esta presentación que lo tiene usted al frente de la lista del Senado por el espacio 567, con esta consigna que están lanzando juntos? ¿Quiénes son los juntos? A pararle el carro a la derecha. Bueno, en ese sentido lo que esperamos es una reafirmación del Frente Amplio, una reafirmación de la decisión del Frente Amplio de dar un combate con energía. Yo ya lo planteé también en la campaña interna del 16, de que al Frente Amplio nos estaba faltando decisión, fuerza para salir a pelear con la derecha. Hemos centrado casi todo nuestro discurso permanente, y está muy bien que lo hagamos, en todo lo que hemos hecho de bueno en estos 15 años.
y estamos permanentemente explicando que hicimos esto, que hicimos esto, y lo que hicimos mucho. Este es otro Uruguay comparado con el 2004, pero en las conversaciones que he tenido últimamente con los compañeros del Espacio 567, les he dicho que no alcanza con explicar todo lo que hemos hecho de bueno, porque aún así estamos a la defensiva. Lo que no estamos logrando hacer es atacar a la derecha. La derecha que no tiene proyecto de país, no lo tiene en el mundo, no lo tiene en el mundo. En un informe que hacíamos hace 2 días a los compañeros de la juventud del PDP, se ponía como ejemplo que el sistema capitalista hoy es un caos. Alemania, el motor de Europa, está creciendo al 1%. Estados Unidos, para crecer al 3%, tuvo que decretar una guerra comercial mundial. Aquí en América está creciendo la pobreza de nuevo hace 4 años consecutivos y ya estamos casi otra vez en 240 millones de pobres, sobre 600 millones de habitantes. El capitalismo es un caos en este momento. Las ganancias concentradas del sistema financiero, que es el que controla el sistema capitalista, multiplican todas las ganancias de los sectores de la economía real. Y la especulación es la que maneja el mundo. Bueno, a ver, podríamos hablar ahora y de forma más ordenada sobre todo esto, pero la síntesis es que la derecha no tiene un proyecto político decente y civilizado para las sociedades modernas. Y nosotros vivimos explicando todo lo que hicimos para parar esa crisis, pero no atacamos a la derecha responsabilizándola de esa crisis, y mucho menos no logramos denunciar claramente que la derecha no tiene proyecto, y que allí donde la derecha gana se va a un caos, y las pruebas las tenemos muy cerca, ¿no? Dejamos que nos lleven a ponchazos porque tenemos un déficit fiscal de 4%. Italia es la 7ª economía del mundo, tiene un déficit fiscal mucho más alto que nosotros. Grandes países desarrollados de Europa, Japón o Estados Unidos mismo, tienen deudas gigantescas mucho más grandes que la nuestra. Qué sé yo. No podemos permitir que nos sacudan de esa manera sin dar un combate frente a una derecha que no tiene proyecto, que no tiene razón, que cada vez que llega al poder genera un caos social, ¿no? Entonces, me parece que en ese debate estamos muy débiles. No alcanza con decir lo que hicimos. Porque, si tengo un segundo para resumirlo en una frase. Resúmalo. Que decía anoche en la coordinadora de Santa Lucía, donde me invitaron los compañeros. Estamos viviendo la terrible paradoja de que la derecha es la que ha generado la crisis en el sistema capitalista desde 2008, que todavía no se ha resuelto. Vivimos en una crisis económica cuasi permanente. La responsable de esa crisis es la derecha, no es la izquierda. La izquierda no gobierna en este momento en ninguna parte del mundo. Con excepción de Portugal y algún otro país que esporádicamente, bueno, y el caso particularísimo de China. Pero dejemos China de lado. En lo que conocemos como el mundo occidental, gobierna la derecha. Y ese mundo está en crisis económica. Y las excepciones donde las cosas han mejorado notablemente son los 2 países donde gobierna la izquierda, Bolivia y Uruguay. Bolivia es el país que tiene la economía más consistente del continente en este momento. Bueno, y dejamos que nos lleven por delante ellos que han generado la crisis económica, nos atacan a nosotros que somos los que hemos tratado de contenerla. Y el Frente Amplio no ha sido capaz de demostrar que el Frente Amplio no es el responsable de la crisis. El responsable de la crisis es el neoliberalismo, que es la encarnación de la política de derecha. Y que por tanto la responsabilidad de la crisis no está en la izquierda, está en la derecha. Y ese debate no lo hemos dado con claridad y además lo estamos perdiendo. Entonces, la culpa de la crisis no la tiene la derecha, la tiene el Frente Amplio. Eso es lo que están logrando instalar en la sociedad uruguaya. Eso es falso y nosotros no lo hemos logrado revertir por falta de claridad ideológica, por falta de fuerza política para dar el combate con la derecha. Bueno, hay que darle al Frente Amplio más fuerza para esta batalla, porque si no vamos a llegar en malas condiciones a octubre.
Para quedarse pensando, mi estimado Roberto Conde, que tenga buena jornada y que, bueno, mañana la gente quiera acompañarlo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por la ayuda en difundir estas actividades. Alberto, un abrazo. Otro para usted, Roberto Conde, gente, quien encabeza la lista del Senado, espacio 567, mañana 18:30, presentación Huella de Sereno.